Hola, ¿cómo están? Bueno, para el día de hoy vamos a hablar sobre una de las empresas que fue considerada una de las más importantes del sector de telecomunicaciones en Estados Unidos. WorldCom se declaró en quiebra en julio del 2002 debido a uno de los a uno de los mayores fraudes financieros que se han visto en la historia. Estamos para este conversatorio, Merlem, que es quien les habla, mis compañeros. Brian Zapata. Ahí lo opera. David Arboleda. Y yo, Catherine Velázquez. Bueno, vamos a empezar como hablándoles de cómo se fundó WorldCom. WorldCom empieza sus inicios, su diseño en 1983, en dirección de Murray Galdron y William Rector. Y en 1984 pues empieza su actividad, donde empieza no como una empresa muy ordenada, debido a que al año de sus operaciones, sus gastos eran bastante elevados, ¿cierto? Entonces aquí entra un personaje que se llamaba Werner Evers, el cual de entrada sanear financieramente la empresa. Ahí vale aclarar que WorldCom no empezó con su nombre inicial, sino como LDDS. Son las siglas de Long Distance Discount Services. Y empezó en una redada, digamos, como estratégica empresarialmente a adquirir empresas, o sea, generando valor en el mismo WorldCom por medio de la adquisición de empresas. Aparte de, digamos, de los gastos tan significativos que tenía WorldCom en su momento, era por esta estrategia empresarial, tener integraciones con otras empresas. Una Lo que estrategia fue utilizada donde se compraba o realizaba alianzas con otras empresas en el mismo área, sin importar su estado, puede estar bien ubicada, mal ubicada, con pérdidas o ganancias, lo más importante para ellos era predominar en el mercado. exacto, y todo esto pasó como en la época de los 90, donde se fusionó en una operación de intercambio de acciones, creando como la mayor red a larga distancia de los Estados Unidos. Sino que esa fue como la década donde se empezaron a fundar todas las empresas de telecomunicaciones. Yo me acuerdo que hasta aquí en Colombia fue cuando empezaron a llegar Comcel y los celulares todos grandes desde entonces. Y fue como el boom de las telecomunicaciones de esa década. Sí, es que en los Exacto. 90 fue pues como el inicio de las telecomunicaciones y fue cuando comenzaron a implementar y a salir muchas empresas a competir en ese mercado. Nada. Exacto, y esa fue como la idea en lo que se centró la empresa en sus inicios, en adquirir esas pequeñas compañías para poder situarse y ser una empresa representativa con acciones en la bolsa de valores. Ya Ay, para dice- el año 1989, en el mes de julio, la empresa ya estaba empezando pues a cotizar en bolsa, en la bolsa pues de los Estados Unidos. Entró con un valor de la acción de $64.5, lo cual la posicionó pues como en una de las mejores empresas cotizadas para ese entonces. Claro, es que me imagino que todo el mundo quería invertir en eso porque como era la novedad. Y lo nuevo siempre pues, es como lo que pega y que se valora más en las acciones. Por eso Apple, lo que hablábamos en clase, que estaba tan valorizado que no tenía competencias. Entonces obviamente es como ir a la fija a la hora de La invertir. innovación, no solamente por la innovación, sino por lo grande que ya era la empresa en el momento. Para finales del 99, inicios del 2000, la empresa ya estaba posicionada en el mercado como una de las más grandes firmas en este mercado. Y fue una empresa que es ahí donde empiezan los errores, que creció tanto
y no hubo una buena cultura organizacional y un buen gobierno corporativo donde todas sus sedes y sus organismos y sus sistemas eran separados porque tenían sede en Florida, sede en Mississippi, sede en Texas, y la comunicación no era fluida entre áreas. Entonces ahí empieza como un desengranaje de un funcionamiento correcto de la compañía. Y la verdad, la compañía al ser tan grande tenía sus subdivisiones en diferentes ciudades, lo cual era muy malo para la empresa, ya que no se tenía, como lo dijo la compañera, no se tenía ni una buena comunicación, ni una buena relación, entonces se manejaban en diferentes estados cada una y no se centraba la empresa en un solo camino. Y fuera de eso, cada departamento tenía como sus propias reglas y su propio estilo de dirección, de coordinación y de cómo hacer las cosas, y no había una política escrita el cual condujera a todos hacia la misma dirección y hacia la misma meta y con el mismo enfoque. Hasta diferentes software contables tenían las subdivisiones. Entonces ahí empezamos como a ver dos errores de gobierno corporativo. El primero, esa conducta donde no hay una estructura, no hay un enfoque, no hay unas reglas para poder llevar un buen comportamiento corporativo. Y segundo, el hecho de que no hay organización. O sea, adicional de que no hay unas reglas establecidas y unas políticas establecidas, no hay una buena relación y comunicación entre las... comunicación entre las áreas de la empresa, tiende por todos lados a fallar la empresa en sí. Exacto. Mira que ya no después... el mismo camino, sino que cada una como que tomó un rumbo diferente y a la final terminan haciendo cosas totalmente distintas que pues que van por fuera de lo que realmente la empresa quiere como llevar a cabo. Entonces, pues se vuelve como más, digamos, como un desorden directo, pues como tal de la actividad económica y todo eso. Entonces eso lleva a que pues no haya como esa organización. Pero yo creo que esa fue una de las causas, pero también lo de las auditorías que estaban como amañadas y que en un principio el auditor de una empresa muy grande, pues que era como externa, no quería auditarla bien porque estaba muy confiado de que WorldCom, por ser tan grande, estaba, pues digamos que sana y no le daban los permisos para poder hacer la auditoría de manera correcta, pues sí, que entre esas dos cosas yo creo que fueron las dos causas principales. Exacto, ¿no? Y aquí llegamos también al punto de que los CEOs no establecieron una relación, una cultura en función a lo jurídico, ¿cierto? Entonces, ya había como un aislamiento hacia el deber ser de lo correcto dentro de lo legal. Es muy, o sea, todo el escándalo que se dio de WorldCom se dio en el 2002, que fue después de la caída de Enron, que también fue un escándalo pues bastante considerable en las finanzas, y la auditora de las empresas era Andersen, pues era la misma auditora para todos. Entonces, pues ahí va como atado eso del escándalo Sino que en todas la las... auditora también no no enfatizaba mucho en buscar un problema, ya que en este caso era una de las mayores empresas y de la más grande que tenía la firma. Entonces, para evitar perder el cliente, perder la amistad y la relación comercial que se tenía, prefirieron pasar por encima muchos protocolos que ellos deberían de haber realizado al momento de hacer la auditoría respectiva. Yo creo que es importante aclarar en esa cuestión sobre dos de las estrategias que más se utilizaban contablemente la gerencia para incrementar los ingresos en el estado de resultados de WorldCom. Digamos que después de tener un alto crecimiento en ventas,
en la década de los 90, WorldCom empieza a tener sobreproducción. Cuando estalla la burbuja tecnológica, es cuando los ingresos se ven en detrimento, pues digamos, en cada una de las empresas de esta industria. Dos de las estrategias que más se utilizaba contablemente por parte de la gerencia era la liberación de provisiones y la capitalización de costos. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Bueno, entonces aquí ya es donde entramos como tal. ¿Qué fue lo que hizo WorldCom como fraude, cierto? Entonces, como decía el compañero, está la liberación irregular de provisiones y la capitalización de los costos corrientes. En cuanto a la provisión, lo que hicieron fue liberar ese exceso de provisiones, como creando un ingreso en la cuenta de resultados. Y así inflaban el beneficio, inflaban la utilidad. En apenas como 2 ejercicios entre el 99 y el 2000 WorldCom liberó en provisiones un valor de alrededor de 330 millones de dólares. Y durante este periodo de tiempo presentó un beneficio inflado que le permitió a la dirección ocultar la mala marcha de cómo estaba en realidad la compañía. Y yo creo también que como era una empresa que cotiza en la bolsa, obviamente donde ellos digan, no, es que estamos en números rojos o estamos ilíquidos, las acciones se van para el piso. Entonces siempre era como tapando sus huecos y tratando de ocultar la verdad para que las acciones nunca se cayeran. Entonces es como una bola de nieve, puro efecto bola de nieve que se va creciendo hasta que ya explota. Claro, porque Empezando detalles pequeños y que a medida que iban avanzando los estados de resultados, cada cierre, sí aumentando más el problema a tal punto en que ya no pudieron solucionarlo ni darle como un cierre medianamente legal. Se les volvió tan grande el problema que ya no fueron capaces de controlarlo. Exacto, ahí es cuando pasamos a la siguiente estrategia. Digamos que llegaron a un punto en el que no podían liberar provisiones, allá no habían recursos para poder hacer esta liberación de provisiones y pasaron a la capitalización de costes de línea. Diciendo que es inversión en vez de costo. Ajá, porque la capacidad de red que no era utilizada, como estaban en tanta sobreproducción, la tenían tanta oferta y no había demanda, digamos, para los servicios que tenían en base a las líneas de telecomunicaciones que ofrecían. Esa capacidad de sobreproducción dejó de ser, digamos, registrada como un gasto por coste de línea a pasar a ser una capitalización como inversión en obras en curso. O sea, que llegó de la cuenta de costos a la cuenta de activo, porque inversiones están en el activo. Exactamente. Bueno, según lo que yo he leído, dice que más o menos como para los años 2000 la compañía ya estaba como emitiendo deudas y que esas deudas que tenía la compañía no se les como que no se le dio como esa información o no se emitió directamente con los accionistas, sino que ellos empezaron pues como tal a mirar a ver si de pronto se podían arreglar de otra forma y lo que hicieron fue como empezar a maquillar todos los estados que tenía, maquillaron varias cuentas junto con el auditor, por ejemplo, Bernard estaba asociado con Andersen, tenían como toda esa información acerca del maquillaje que estaban haciendo, que es exactamente lo que ustedes están diciendo, como que inflaron los costos, pero no inflaron los costos, sino que redujeron los costos, colocando como los gastos en inversiones para la compañía, pero realmente no era así porque era una cifra pues como tal que no existía. Entonces yo como la empresa la bancarrota. No, y a mí lo que me parece más pelle es que como se gastaron todas las provisiones, en varios videos que vi, decía que mucha gente se quedó sin pensión y sin jubilación. Entonces sí me claro, parece es que muy delicado. era una empresa representativa que tenía demasiada cantidad de
de de empleados. empleados, de clientes, de acciones. Entonces, o sea, tenía ingresos en el 2002 que superaban, que eran, pues eran alrededor de 30.000 millones de dólares, tenía 20 millones de clientes y más de 60.000 empleados. Entonces, el Y no impacto fue solo grande. eso, en ese mismo tiempo, las otras empresas de telecomunicaciones están sufriendo una gran pérdida en todos sus estados financieros. La mayoría de las empresas están generando pérdidas, estaban dándose por terminadas, y se veía y se tenía como referente esta empresa que era grande, estaba creciendo y a comparación de sus competidores está generando utilidades con una cantidad exorbitante. Sí, y ya llega en el 2002, en julio del 2002, se descubre este fraude y son casi, pues las acciones, el valor de las acciones se desploman totalmente porque pasan de valer, me olvidé el dato. Según lo que leí era que la caída, pues la caída de las acciones fue como el 10% y que se esperaba que al momento de como la recuperación era más, pero solamente hubo como un 0,38% de la recuperación pues de lo que valían las acciones. Por lo tanto, en la bolsa de valores de Londres, de Frankfurt, de Tokio, París, pues como bolsas de valores Más siguieron grande, bajando sí. este tiempo. No se recuperó nunca, la verdad, el valor de la acción. Ya la consideraban como una opción basura, como que, pues que era, la pérdida era inevitable. Entonces, sí, lo que hicieron fue como desfalcar a todas las personas que habían invertido como tal en la empresa, y lo que hicieron fue generarle una gran pérdida a todas las personas que tenían pues como tal la inversión. Sino que es que para mí también una de las fallas fue en que el manejo de la empresa, aparte de que lo llevan más que todas las dos personas que estuvieron implicadas en el fraude, que era el Everts, coordinador y el financiero, respectivamente, ellos estaban esperando en que la empresa superara a sus competidores y llegara a un punto en el que quedaran netamente ellos para la empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos, donde lograran superar todas las adversidades y empezar a generar ya las utilidades reales, ya que para el año 2012 ellos ya estaban presentando, no, teniendo realmente ya pérdidas y estaban ingresándolo como si fueran utilidades. Y ellos esperaban y suponían que era algo más pasajero, una crisis financiera pasajera y que no se les fuera a implementar o a ir tan hondo ese respectivo problema. Bueno, y no tanto eso, es más, también había un interés personal por seguir manteniendo el valor de las acciones y eso a ellos directamente se les veía beneficiado, ¿cierto? ellos Sí, fueron a con la la- cárcel, ¿cierto? O sea, Everts estuvo en la cárcel y creo que Sullivan, que era el financiero, como menos Sí, no, tiempo, uno porque trabajó estuvo con la creo que justicia. la cárcel. Ever 4 años y el 25 otro años, se el murió otro en la cárcel. 25, ajá. Murió en la cárcel como a los 70 años. Es que cuando a Bernard lo metieron a la cárcel tenía como 60 años más o menos y le dieron 25 años de prisión. Ya, Entonces se claro. enfermó, pues él se enfermó y ya, pues como en el 2019 más o menos, le dieron como libertad condicional por lo de la enfermedad, pero ya después se murió. Entonces no pudo cumplir como tal. Y según le dieron esa cantidad de años a él, que porque todos los demás que estaban implicados se declararon culpables, por eso les dieron menos años de prisión a ellos, y él seguía diciendo que era inocente, 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 cuando realmente pues como consiguieron las pruebas de que no era así. Y otro punto que siento que es como muy relevante es los miembros que aconsejaban la administración de WorldCom, que no eran personas externas, no eran personas que iban a tener un criterio independiente y objetivo, sino que eran
eran antiguos propietarios, directivos o consejeros de la empresa, pues adquiridos por ellos que no tenían esa objetividad. Listo, ¿y ustedes qué proponen como para que, o sea, ustedes qué hubieran hecho para detener eso o para evitar futuros fraudes? ¿Ustedes qué propondrían? Pues si fueran una junta directiva o así. Bueno, en el 2002 entró en vigencia una ley que la llamaron la ley Sarbanes-Oxley, algo así creo que se pronuncia, que llevaba el nombre pues, como tal de las personas que crearon la ley, ¿sí? Esa ley la crearon con el fin como de crear una supervisión sólida e independiente para auditar las compañías públicas y permite investigar, digamos, si la compañía está haciendo, no sé, como alguna acción rara o algún movimiento que pueda influir como de manera negativa en los accionistas. Igual, de todas formas, antes se tenía claro que al momento de presentar los estados financieros, las personas, pues, las personas no, los directivos como tal, que son como los responsables de la empresa, no firmaban pues como tal los documentos, sino que era como todo a lo que diga. Entonces así es, o sea, como que no hacía una revisión de los documentos. Entonces, pues se crearon como estas leyes. No sé, yo digo que en ese tiempo, ¿qué faltó? Como pues la gente se confió demasiado. Pues tanto los accionistas como la junta directiva se confió demasiado como de las decisiones que estaban tomando los directivos y realmente no hicieron como la revisión que tenían. Entonces yo digo que en ese caso, como no confiar tanto, siempre hay como que tener una desconfianza de todo lo que se hace, porque igual lo que habla son las cifras, entonces como revisar bien. Podría haber sido como una de las acciones que pudo haber evitado eso. Sí, Yo creo porque que eso generó más que un riesgo financiero, un riesgo operativo y muy pocas prácticas éticas, porque todo lo que fue el, la junta directiva actuaba era en beneficio propio. Yo creo que mucha parte del problema que se vio internamente en WorldCom es de la buena fe que tenían los empleados en la dirigencia. En el documento hay una porción que habla sobre dos de los contables, cuando Sullivan, que era el director financiero, le pide a esos contables que hagan ciertos asientos con el objetivo pues, de liberar provisiones. Ellos dicen que confiaban en las decisiones de Sullivan por el hecho de que él era un máster o que era, pues, digamos, bien entrenado en el ámbito de las finanzas. Ya era conocido, ya era un grande pues en el gremio de las finanzas, él ya tenía su nombre, ya era una persona reconocida, pero aún así, por ser una persona reconocida, no se debe descartar la idea de algún fraude o de alguna mal jugada que pueda él hacer en algún momento. Bueno, ¿Qué es lo que hizo el Departamento de Auditorías Internas? Por ejemplo, dos de los personajes del Departamento de Auditorías Internas empezaron a desconfiar de ciertas partidas en base pues, a lo que se estaba viendo internamente en los estados financieros. Y digamos que, o sea, incluso es muy curioso porque parte de la información que manejaba con estos estados financieros, las movidas, digamos, de la alta gerencia, no había información clara de un departamento a otro. En una parte del documento, asimismo, habla de que incluso ese departamento de auditorías internas no tenía claridad de qué era lo que se estaba haciendo realmente. Ellos tuvieron que ir al... Ellos Volvemos a tuvieron sacar conclusiones. Donde no se tenía una buena comunicación entre las áreas de la empresa y se tenían muchas falencias y muchos vacíos en información de un área a otra. Exacto, y eso es como la recomendación, como que les hizo falta un sistema de políticas, de procedimientos, de responsabilidades bien definidas, en la cual los conflictos de interés fueran inherentes a la forma del gobierno corporativo. Yo también creo que ahí hizo falta como el Estado también, ¿no? Porque deberían vigilar a la gente, porque si no cualquiera va
haciendo lo que le da la gana con tal de enriquecerse, pues, beneficio propio, y mire todos los implicados que hubo. Yo diría que deberían como crearse más entes reguladores, pues como que algunos se enfoquen en alguna parte en específico, como para que haya una revisión total y como más detallada de cada una de las cosas. No sé, pensaría yo que sería una buena opción. No esperar a que el problema se genere o aumente de tal manera como esta, que una empresa sufriendo pérdidas, la gente invirtiendo y metiendo sus ahorros, casi que su vida financiera en esta empresa, y esperar a que esté en su tope para que se caiga todo. La verdad, un ente regulador o más entes reguladores para evitar este tipo de actos. Listo, muchachos. Estamos dando cierre a la conversación, ¿no? Y a la discusión. Sí. No, la verdad, se habló y se dejó claro el tema, la verdad, pues ni pensado. Lo dañamos con el cierre. Igual hacer una autoevaluación de, como dijo el profe, tenemos que hacer una autoevaluación sobre la información que dimos. Digo que estuvo bien, pues investigamos de todo un poco. Pero Sí. eso no va en el video. Eso no va en el video. No. Bueno. No, eso va después en la calificación. Ah,